Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en su programa Déjà Vu. Y fíjense ustedes que vamos a hablar de un tema apasionante, misterioso. Un tema que nos concierne absolutamente a todos, de cualquier generación, de cualquier sexo. Es un tema que tiene que ver con un ámbito muy importante para entender el mundo. Es una... ¿cómo le podré decir? Es algo esencial en nuestras vidas. Para descubrir otros mundos, una librería es fundamental. Fíjense ustedes, una librería, pero claro, estamos pasando una pandemia terrible y muchas librerías están padeciendo pues esta disposición de que no podemos salir, de que nos tenemos que quedar en casa. Sin embargo, hay librerías que se mantienen muy activas y están muy presentes de muchas formas. Y en estos momentos vamos a entrevistar nada menos que al director general de la cadena de la librería El Sótano. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí. Te escucho muy bien, Guadalupe. Muchas gracias por este tiempo y por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. No, para mí también, porque Rodrigo, ustedes la pasaron muy mal, a tal grado que tuvieron que mandarle una carta al presidente, ¿verdad? Una carta que le explica exactamente su situación y que él tiene que tomar en cuenta esto, porque voy a leer un parrafito de esta carta que me parece muy interesante, que dice así: el pasado 3 de febrero, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana publicó una carta abierta al presidente de México en la que se solicita la ratificación de las librerías como una actividad esencial. La palabra esencial me parece como anillo al dedo. Es esencial. Después de la petición hubo muchas reacciones en apoyo a esta iniciativa. Por supuesto que Librerías El Sótano apoyan este pronunciamiento. A ver, ¿por qué no empezamos desde el principio, Rodrigo? Y nos dices cómo han vivido las librerías El Sótano, que son muy prestigiosas. Todo el mundo conoce una librería del Sótano. Bueno, desde luego el señor Gallo, yo era amiga del señor Gallo, que fue el fundador, allá en Bellas Artes, ¿verdad? En el Sótano de Bellas Artes. Y bueno, está desde luego el Sótano de San Ángel. En fin, es una librería a la que hemos asistido miles de veces. ¿Cómo recibieron ustedes este encierro, este confinamiento? ¿Qué les pasó durante el confinamiento? Sí, pues mira, primero fue con mucho asombro cuando dijeron que iban a dividir entre actividades esenciales y no esenciales. Para mí fue mucha sorpresa y desilusión también que no fuéramos nombradas, toda la cadena del libro no fuera nombrado como esencial. Me parece que aunque en este país mucha gente tiene que cubrir unas necesidades primero que leer, para mucha otra gente la lectura es y ha sido esencial, no solo ahora en pandemia, pero con una pandemia y con un encierro como el que llevamos ya más de un año, me parece un poco redundante y un poco... Insisto, tal vez la situación económica del país lo justifique, pero tener que estar peleando que seamos nombradas las librerías como actividad esencial me resulta muy difícil y te explico por qué, Guadalupe. En México y en casi todo el mundo, medicinas, alimentos y libros no generan IVA y es por la necesidad tan básica y es un producto de primera necesidad tanto como los alimentos y las medicinas. Y por eso es que no generan IVA y por eso es que nuestro asombro hace ya más de un año que no fueran nombradas las librerías y toda la cadena como actividades esenciales. A ver, ¿por qué no nos pones un ejemplo? ¿Cuáles son, para este gobierno de la 4T, cuáles son las actividades esenciales? A ver, dinos, ¿qué consisten estas actividades esenciales? Pues mira, están supermercados, están farmacias, están ferreterías, están servicios de mensajería, están obviamente todo lo relacionado a la salud, la alimentación solo para llevar, en fin, ahora se ha relajado un poco, pero insisto, la carta y todo el grupo se unió para que fuéramos nombrados esenciales porque en agosto, por el regreso a clases, se hizo ese nombramiento de que la actividad era esencial, pero solo duró hasta fines de año.
y ni siquiera hasta fines de año, porque el 19 de diciembre, al volver a hacer un confinamiento, las librerías perdieron nuevamente el carácter de esenciales y volvieron a cerrar. ¿Y cuál fue el criterio para que dejar de mencionar a las librerías como actividades esenciales? ¿Cuál fue la razón por la que dejaron de apoyarlas? Pues mira, lo único que hemos escuchado es que el comercio electrónico podía ser a través de comercio electrónico como pudiéramos seguir funcionando. Pero nosotros en las librerías no tenemos una medida de seguridad o de higiene distintas a las que cualquier tienda de conveniencia o a la que cualquier ferretería. Además de que lamentablemente las librerías en este país no son lugares que generen aglomeraciones o grandes tumultos de gente. Entonces, insisto, entendemos muy bien la parte de salud, entendemos muy bien la parte de la economía del país, pero creo que las librerías era muy bien y muy loable que algún político las hubiera nombrado esenciales. Si hubiera claro. Bien, ¿no? Pero ¿de qué manera? Pero dime una cosa, ustedes mandaron esta carta, ¿con qué fecha? Eso ya fue en febrero, ya fue durante el mes de enero fue que nos reunimos todos los editores y todos los libreros, bueno, los que pudimos desde luego, y fue que dijimos, bueno, hay que hacer un llamado a las autoridades para que vean la situación por la que atraviesa, pero insisto, más que pensar en la economía de las librerías, también es pensar en el tejido y es en la salud mental de la gente. Claro. Claro. En abril del año pasado, Guadalupe, cuando empezó la pandemia, las ventas se fueron hasta el 25% comparado del año anterior, ¿no? O sea, vendíamos una cuarta parte de lo que se vendía el año anterior. Sin embargo, a partir de mayo y de junio, la gente se volcó en las librerías, empezó a comprar material didáctico, rompecabezas, libros. Realmente sentimos ese vuelco hacia una opción distinta y más productiva de emplear su tiempo, ¿no? Que ahora tenían tanto tiempo la gente. Entonces, creo que ahí era el momento adecuado de haberlo hecho ese nombramiento, insisto, un poco para salvar la industria editorial en México, pero mucho otro para entretener, para cultivar, para sacar del encierro a la gente. Claro, claro. Pero ustedes como cadena del sótano, que es una cadena muy importante porque no nada más está en la Ciudad de México, también está en otras partes de la República, venden también a través de Internet, puedo imaginar. Sí, y vieron cómo se incrementaron sus ventas. Claro, a través de la página se triplicaron, incluso un par de meses se cuatriplicaron las ventas. Fíjate, se cuatriplicaron las... Yo te he de confesar algo, Rodrigo, que yo nunca había leído tanto en mi vida como durante este confinamiento, ya llevo como 30 libros, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es fundamental, como tú dices bien, para la salud mental. Ahorita estoy leyendo, además, empecé a releer cosas que había leído de adolescente, estoy leyendo casi El Paraíso de Luis Espota, ¿me entiendes? Porque de pronto me entró nostalgia por esa ciudad de los 50, de la Ciudad de México, pero para esto ya me leí, bueno, el libro de Cecilia Fuentes, de Enrique Cerna, cantidad de libros, estoy leyendo hoy de Stefan Zweig. Es decir, es esencial, es una necesidad, es un alimento, ¿no? Así es. Entonces, Dime. Te escucho, perdón. No, es que ¿cuál es concretamente lo que le está pidiendo al presidente, puesto que ustedes han vendido mucho más que el año antepasado? ¿Qué es exactamente lo que solicitan al presidente de la República? Lo que solicitamos fue que nos den ese nombramiento de esenciales para que ya no estemos con la incertidumbre de que si hay una tercera ola, una cuarta ola, nos vayan a cerrar nuevamente, ¿no? La gente, en cuanto abren el comercio, la gente de verdad, Guadalupe, se ha volcado a las librerías. Es tan reconfortante ver gente formada esperando su turno para entrar, que realmente nos llena de orgullo, ¿no? Y de alegría, y nos confirma lo que estamos pidiendo. Insisto, el comercio electrónico ha funcionado muy bien y es donde hemos tenido que apretar, ¿no? Es donde hemos tenido que aprender, es donde hemos tenido que mejorar nuestros procesos y estar acorde al momento, pero la gente lo que quiere es ir al piso, platicar con su librero, que le recomienden, ojearlos, olerlos, ¿no? Cuando entras a una librería y ese olor
Parece, es un perfume de esos que te abren las neuronas y los receptores, ¿no? Creo que entrar a una librería es una experiencia inigualable. Así es, así es. Y entonces, pero se ha visto la necesidad de cerrar muchas de ellas durante muchos meses. Sí, nos cerraron. ¿A partir de cuándo la cerraron definitivamente? Pues mira, eso fue el 1 de abril del año pasado, fue que cerramos. Nosotros incluso pusimos una lona en la matriz en Miguel Ángel de Quevedo diciéndole al gobierno que por favor nos nombrara esenciales, pero en ese momento con el pánico que existía, pues nadie, ni siquiera nuestro propio mercado, nuestros compañeros editores y libreros, se quisieron sumar a esa batalla, pero de verdad que hace un año yo ya los llamaba a que nos autonombráramos esenciales y nos mantuviéramos abiertos. Simplemente que las circunstancias nos lo prohibieron. No hubo ese coro, no hubo ese apoyo, entonces cerramos todo abril, mayo y junio, y hasta mediados de julio fue que empezamos a abrir nuevamente sucursales. Y luego, ya que estábamos por fin repuntando un poquito más, fue que en diciembre volvieron a cerrar el comercio en la Ciudad de México, y curiosamente, Guadalupe, te comento que en el estado de Guanajuato, en la sucursal de León, ahí sí se nombraron a los libros esenciales y ahí vendemos más que lo que se vendía en el 2019. O sea, ahí esa sucursal goza de plena salud. Fíjate, Rodrigo, qué interesante. Ya nos platicarás al regreso de este pequeño corte, si nos haces el favor, de explicar por qué allá. Tú decías que en Guanajuato fue... En Guanajuato. En Guanajuato, que es un estado que tiene mucha cultura, la verdad, tiene mucha cultura. ¿Por qué del estado? Me imagino que son medidas que ha tomado el gobierno allá, el gobierno local, y me parece injusto, ¿no? Como en algunos estados sí y en otros no. Lo esencial, esencialmente, que esa palabra quiere decir muchas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de las librerías, de la cadena de librerías, en este caso del Sótano. Estamos platicando con Rodrigo López Ramírez. Él es el director general de la cadena de librerías El Sótano, con el mayor catálogo de México, que cuenta con 15 sucursales distribuidas en Guadalajara, León, Querétaro, Puebla y Ciudad de México, a lo que se suma una original biblioteca librería ubicada en el contenedor Bajo Puente, al cruce de Río Churubusco y Centenario en Coyoacán, Ciudad de México. Bueno, todo, yo diría, el gremio se llama Editorial Mexicana, publicó una carta abierta hace poco al presidente de México solicitándole la ratificación de las librerías como una actividad esencial. Después de la petición hubo muchas reacciones en apoyo a esta iniciativa y, por supuesto, las librerías del Sótano apoyan este pronunciamiento. Pero yo creo que con quién hay que hablar directamente, sería con la secretaria de Cultura o sería con la secretaria de Cultura del distrito de la Ciudad de México. A ver, Rodrigo, ¿a quién hay que dirigirse principalmente? Pues mira, Guadalupe, la verdad es que ya no sabemos a quién dirigirnos, porque ya nos dirigimos al presidente y no obtuvimos ninguna respuesta. Pero creo que a él no le gusta leer. Nada más creo que tiene un libro de Graham Greene, lo cita constantemente, tal vez la Revolución Mexicana, la historia mexicana, pero no es algo que le importe tanto a la cultura, ¿me entiendes? Sería, ¿por qué no dirigirle cartas a la primera primera dama? Sí, fíjate que también hemos estado en contacto con su equipo. Sí. Nos sentíamos muy apoyados, hemos generado varias iniciativas y un par incluso celebramos un simposio con el apoyo del gobierno para libreros y pequeños libreros, que fue muy, muy, muy bien acogido. Pero creo que es un problema entre salud, entre economía. La verdad es que creo que es difícil para algún político autorizarlo, pero insisto, también creo que sería un motivo muy fácil de pararse el cuello, de decir: yo soy el que salvó a las librerías, yo soy el que fomenta la cultura en este país. La verdad es que yo sí me veo negativamente sorprendido con este olvido a la cultura y a los libros, Guadalupe, ¿no? O sea, entiendo muy bien que los cines lo están pasando fatal, todavía peor que las librerías, y puedo entender por ese gran
aglomeración de gente, pero en las librerías no pasa. Entonces, creo que sí se les ha olvidado ese lado de apoyar además a una industria que está tan amenazada, ¿no? En este momento, ya desde antes de la pandemia. ¿Por qué no dirigirse, en ese caso, directamente con la jefa de gobierno? Sí, también se le ha tocado la puerta, también le hemos mandado un par de compañeros y nosotros cartas a ellos. La verdad es que no he recibido respuesta, ¿no? Insisto, creo que se lavan o lo dejan a que es un tema de salud y lo entendemos muy bien, sabemos que el tema es muy delicado, pero lo debo decir, perdona que parezca el disco rayado, era el momento perfecto para que un político se lanzara. Pues sí. Creo que mira, más que pedir ayuda o pedir que nos nombren esenciales, pues creo que con que nos dejen trabajar, la gente de verdad lo demuestra, ¿no? En cuanto abren las puertas, otra vez se vuelve a formar y otra vez, increíblemente, la gente está leyendo mucho. Tú me preguntabas antes del corte cuáles eran los temas que más se vendían o los libros, y estamos gratamente sorprendidos también por ver cómo la narrativa, la literatura juvenil se está vendiendo muchísimo, Guadalupe. Eso nos llena de esperanza, ¿no? Todo lo que es cómic, lo que es manga, lo que es novela gráfica, se está vendiendo muchísimo. Los niños y los jóvenes tienen muy presente que hay que leer, porque se puso de moda hace un par de años y porque la gente y los papás lo tienen ya como muy grabado que hay que leer. Entonces, eso es algo muy grato, ¿no? Y agradecerle a la señora Rowling por esta saga de Harry Potter, que a partir de ahí es que se ha venido dando ese suceso de que los niños piden libros para entretenerse, y aún teniendo el Netflix, teniendo la consola, es un momento muy importante para la literatura y para la distribución de libros, sí. Sí, absolutamente. Qué pena, porque por otro lado ya abrieron los restaurantes, han abierto algunos comercios, los centros comerciales, y entonces esto debería de ser parejo, como te decía, en contacto con las librerías también. Sí, ya estamos trabajando, ¿no? Ya nos dejan trabajar, que ahorita estamos trabajando, pero curiosamente en Iztapalapa acabamos de abrir un convenio con Librería Salgari. Es un convenio para pequeños libreros en el cual les brindamos información de qué es lo que se está vendiendo, les damos información para que generen eventos con autores, les proporcionamos todo nuestro catálogo a un precio beneficiado, y pues esa es una red que estamos haciendo en apoyo, insisto, a los pequeños libreros, pero aún al día siguiente de que se hizo la inauguración de la librería, personal del INVEA se acercó y cerraron, suspendieron las actividades de una librería. Ellos funcionan como librería y café, y realmente no entendemos cómo al lado, como tú dices, Guadalupe, había otros comercios que estaban trabajando, estaban sobre ruedas trabajando, pero a la pequeña librería de casi 100 metros cuadrados llegaron a cerrarla. Insisto, por medidas de seguridad e higiene que pues claro que los estamos coachando y que se están llevando a cabo en todas las librerías, no solo en las librerías El Sótano, sino en librerías independientes y en cadenas. También se están llevando las mismas medidas de higiene y de seguridad que se llevan en todos los comercios. Por eso sería tan importante, ¿no? Tener, insisto, la certidumbre de que ya no vamos a cerrar si se viene otro confinamiento. Qué barbaridad, hijo. Que estamos todos con el alma en un hilo en ese sentido, ¿no? Pero en este caso se han visto tan buenos resultados, las ventas se han cuadruplicado, como nos explicaste, si hay cada vez más interés por comprar un libro. Y si nos juntáramos, nos uniéramos varios autores, bueno, aquí estás hablando de la carta abierta, ustedes se unieron con varios editoriales, ¿verdad? Y entonces mandaron una carta abierta. Pero sí, ya ellos son, en este caso son los editoriales, pero sí, los editores, pero sí nos unimos con autores, que firmemos una carta solicitando lo que ustedes están pidiendo, es decir, que las librerías fueran una actividad esencial. Qué buena idea, Guadalupe. Te voy a tomar la palabra, lo voy a... No, tómala, porque ¿no? para que los convoquemos, y yo creo que sí, que tú me preguntabas de Paco, con él tenemos una muy estrecha relación de cultura, y El Sótano ha estado trabajando de la mano. Él incluso inauguró nuestra biblioteca contenedor ahí en Bajo Puente,
pero pues él ahora mismo está en un papel pues más político su respuesta fue tenemos que cerrar por medidas de higiene y de pandemia y entonces pues ahí ese aliado tan importante en esa batalla no pudo sumarse, pero creo que sí es un llamado muy importante porque músicos, escritores, actores, todos los artistas se han visto muy perjudicados ahora, ¿no? Están todas las editoriales y todas las librerías están buscando los medios a través de internet de qué manera llegar al público para no morirnos de hambre. Todos estamos en lo mismo. Eso es sí, ya lo creo. Sí, porque yo nada más, según el oficio, entrevisto a mucha gente y es la misma queja, es decir, están padeciendo por muchas razones muy diferentes actividades, pero las librerías no deberían de sufrir, deberían de ser, bueno, en Francia, te pongo como ejemplo en Francia, porque tengo pues mucha relación, y veo, por ejemplo, la televisión en Francia que hubo colas cuando se cerraron las librerías, pero ya ahorita están abiertas prácticamente todas, y había colas porque la gente estaba ávida de ir a comprar su libro con su librero. Es decir, ahí no hubo necesidad de mandar ninguna carta al presidente Macron. ¿Por qué? Porque en Francia, bueno, hay una conciencia, una disciplina, ¿no? Pues, ¿cómo podríamos llamar? Pues una cultura que tiene que ver mucho desde luego, con la lectura. Así es que yo creo que sí tenemos que insistir todos juntos, unámonos. ¿No es así? Fíjate que sí, te voy a dar la palabra de verdad, Guadalupe, para que nos apoyes con esa carta. Fíjate que en Francia el ministro de Economía tiene un video en el cual nombra, bueno, él da una conferencia en el por qué las librerías y los libros son esenciales para el tejido social. Es interesante esa plática que dio, insisto, era el ministro de Economía, ni siquiera el de Cultura, el de Educación, y fue una cátedra, ¿no? Es un buen ejemplo. Estamos platicando con Rodrigo, él es director de toda una cadena muy importante de librerías que se llama El Sótano, seguramente ustedes recordarán, la más grande, enorme, que estaba en Miguel Ángel de Quevedo, y también la de Bellas Artes, y nos preguntábamos, bueno, más bien nos vino una cierta nostalgia y queríamos preguntarle a Rodrigo a propósito del licenciado Gallo, además que fue el fundador de estas librerías, un hombre muy inquieto, con muchos programas espléndidos. A ver, ¿quién fue el licenciado Gallo? Platícanos, Rodrigo. Pues primero que nada fue mi padre, ¿verdad? Tengo que nombrarlo. Ay, bueno, eso ya no lo imagino. Sí, fíjate que es muy curioso. ¿Quién fue? Pues para mí fue un hombre muy importante, desde luego, en mi vida, pero fue un pilar en la difusión de la cultura en este país. Muchos autores, platicando conmigo, me han contado historias de cómo él, en la librería de Bellas Artes, cuando él atendía en la librería, no tenías necesidad de robarte los libros porque él los prestaba, porque cualquier estudiante o artista o poeta que fuera a la librería podía leer los libros en compañía de mi papá y no era ningún problema. Entonces, fue también, sé que fue la primera librería en México que quitó el sistema de mostrador para que los clientes pudieran hojear el libro. Y yo nací siempre sabiendo que queríamos dar los mejores precios de los libros a la gente. Por eso es que él abre una librería, porque él era un ávido lector y quería poder tener los libros a mejor precio, así que dijo, pues voy a abrir una librería y así ya me ahorro una lana. Y entonces fue esa siempre la filosofía de Librerías del Sótano. Y es curioso porque ahora en la ley del precio único, la ley mal llamada de fomento a la lectura, en lo único que se fijan es en fijar el precio. Y eso desde luego que conviene a las grandes librerías, pero más conviene a las grandes superficies, porque la gente lo que más lee son novelas y bestsellers, y al tener el precio fijo, pues ya uno prefiere ir a una tienda de autoservicio en lugar de ir a una librería, ¿no? Entonces, sabemos que es muy importante que todas las librerías manejen los mismos precios,
pero insisto, para nosotros es un poquito ir en contra de nuestra filosofía siempre de tratar de dar el precio más bajo, ¿no? Porque ahora tenemos un mayor margen de utilidad, pero se venden menos ejemplares y nunca era eso lo que se buscaba aquí, ¿no? Pues, ¿qué más te cuento? La verdad es que es muy grato seguir su legado. Yo hasta hace 3 años estaba en mi negocio de productos orgánicos y cuando mi familia no sabíamos a quién le correspondía llevar ahora el timón, pues la verdad es que yo me ofrecí con mucho gusto. Yo venía por 10 meses y ya llevo 3 años. Volví a entrar a este mundo y ya no me veo saliendo de aquí, Guadalupe. Le agradezco mucho a mi padre y a mi madre el haberme metido en este mundo, ¿no? El haberme traído en esta cuna tan privilegiada, de verdad. Pero dime una cosa, ¿tú crees que se leía más en la época, en México, se leía más en México, en la época en que tu padre funda la cadena de las librerías El Sótano? ¿Tú crees que había como más tiempo? Porque ahora tenemos demasiados distractores, muchos juguetes, el internet, están las series de televisión, está, bueno, desde luego todas estas redes que nos absorben mucho. ¿Tú crees que antes sí se leía más? Pues como tú dices, había menos rivales, ¿no? O menos competencia. Sí. Me cuentan a mí que cuando salió el cine, dijeron, uy, ahora ya nadie va a leer. Y cuando salió la tele, dijeron, uy, ya no van a leer nadie. Y cuando salió el internet, siguen diciendo que la gente no va a leer. Pero como te digo, un indicador muy claro de que la gente está leyendo es la literatura juvenil, ¿no? En nuestra tienda exclusiva para niños se ve como antes eran los papás los que iban a comprar los libros y ahora son los papás acompañando a los niños a comprar sus libros. Eso es un fenómeno de verdad muy, muy bonito. Y desde luego que no es el gran número de niños, pero cada vez son más niños. Y sí, creo que esa batalla está ganada. Creo que los libros es la tecnología perfecta, no necesita baterías, no necesita conectarse, no necesita nada. Sí. Y por eso los manuales de supervivencia recomiendan siempre tener a la mano un libro, ¿no? Porque... Así es. No, pero yo me acuerdo que antes la gente se sentía un poco intimidada antes de entrar a una librería. Le daba pena, porque no sabía a dónde dirigirse, por qué libro preguntar. Entonces, no entraban a las librerías. Entraban tal vez a lo mejor a una joyería, pero no a una librería, ¿me entiendes? Porque se les imponían los títulos o porque les daba pena preguntar algo de un autor equivocado. Pero creo que ya con el autolibro, pues, libros de autoayuda, o que están tan a la mano, porque antes tenías que pedir por un libro, ¿no? Pero no estaban en una mesa, todos puestos, todos expuestos. Creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? La dinámica para llegar al lector. Sí, sigue pasando, Guadalupe, sigue pasando que la gente se siente intimidada, que creen que como no sabe uno lo van a tachar de inculto o de ignorante, ¿no? Porque desgraciadamente mucha gente que lee se vuelve un poco petulante y un poco... pues exquisita y entonces creo que a la gente que no lo tiene como una actividad común o frecuente le da un poquito de miedo y por eso es que en las librerías El Sótano tratamos de hacerlo lo más amigable, tratamos incluso sabes que sé que en nuestra competencia es una competencia muy leal. Si tú vienes con nosotros y no encuentras tu libro, siempre te mandamos enfrente y yo sé que enfrente también nos mandan con nosotros, entonces creo que eso nada más se pierde con la práctica, ¿no? Como cuando vas a hacer algo nuevo o quieres aprender un instrumento y dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y cuando empiezas a practicarlo te das cuenta de que ahí está, ¿no? Entonces, sí, las librerías siguen intimidando un poquito, pero no son ese lugar frío ni ese lugar lúgubre que la gente se imagina. Solo hace falta un poquito de práctica, creo. De práctica y de interés, de curiosidad, ¿no? A mí me parece que yo siempre he escuchado, yo tenía un amigo queridísimo, Rogelio Carvajal, no sé si lo conociste, has oído hablar de él, y me decía que si las casas mexicanas no les enseñan a los niños a leer
antes de los 10 años, si no escucha a los padres discutir sobre un libro, si no hay libros en su casa, es muy difícil después rescatar a ese niño o interesarlo en la lectura. Ya resulta muy difícil, ¿no? Porque es pues, parte de una educación, pero desde chiquito. Pero eso creo que ha cambiado. Yo también creo que no hay una edad máxima. Creo que lo importante es saber escuchar a la persona que se quiere acercar al libro para saberle recomendar precisamente qué libro, ¿no? Estoy fundando la segunda biblioteca en mi corta vida en un pueblito de Querétaro llamado Pie de Gallo, y nos ha sorprendido mucho ver cómo la gente, yo tenía más miedo y pensé que no se iban a querer acercar, pero la gente en realidad lo ve como una herramienta. Además saben que yo vengo de la ciudad y que me dedico a los libros, entonces están muy curiosos, están como niños de verdad cuando ven que empiezan a desempacar algo, porque la gente que está alrededor mío realmente ya quiere que empecemos a dar el servicio, y estamos muy contentos de ver ese gusanito. Entonces creo que no es exclusivo para los niños, Guadalupe. Creo que un adulto con el libro correcto en sus manos le agarra el gusto muy pronto. Muy cierto. Platicando a propósito de las consecuencias de esta encerrona, de esta pandemia. Una de ellas, sin duda, es el cierre de las librerías. Y de ahí que un grupo de editores se hayan reunido y mandado una carta al presidente de la República suplicándole o sugiriéndole o pidiéndole que entre en las librerías como una actividad esencial. Entonces, pues no puede venir una tercera ola y no están las librerías en estas actividades, como está, por ejemplo, la comida, está la farmacia y demás. Y estamos platicando con Rodrigo López. Él estudió letras alemanas y de la UNAM, estudiaste en la UNAM, y realizó cine en Berlín. Fue documentalista del grupo Panteón Rococó del 2005 al 2014, productor orgánico desde 2012, fundador de una de las producciones de Came. Aquí no se entiende. ¿De qué fuiste productor? Dinos, Rodrigo, porque aquí no entiendo. De carne orgánica, Guadalupe. De carne orgánica, de procesos sustentables. Hay agroecológicos más importantes del Bajío, y es director general actualmente de las librerías El Sótano desde el 2018, y estas librerías El Sótano pues están en muchas ciudades de la República, en muchos estados. Está desde luego en Guadalajara, León, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. ¿No es así? Y bueno, entraste a trabajar en esta empresa familiar, pero decías que por 10 meses, ¿no? Como que decían, bueno, vamos a hacer la prueba, y ya llevas 3 años, entonces te picaste. Te encantó estar en este mundo tan fascinante. Pues imagínate, el mundo de la cultura, de los libros, pues es fascinante. Y decíamos antes del corte cómo las telenovelas que siguen teniendo tanto éxito, yo no entiendo cómo siguen teniendo tanto éxito, pero en fin, las siguen viendo y siguiendo. En ningún episodio, en ningún capítulo o en ninguna de estas telenovelas sale la protagonista o el actor con un libro. Puede decir, mira, ya llegaste, estaba leyendo a Carlos Fuentes. ¿Por qué? Ahora las telenovelas se tratan del narcotráfico, ¿me entiendes? De temas que oyes con horror en las noticias, pero como en una telenovela, ¿por qué no decir, ¿de qué se trata tu libro de Carlos Fuentes? Porque es un pequeño dialoguito y sería pues muy importante que pases el mensaje. Imagínate a cuánta gente. Entonces habría que sugerirles a los guionistas que de pronto metieran a sus actores, a las artistas leyendo. Fíjate, del cine francés siempre hay uno que está leyendo, va al metro y entonces va leyendo en el metro, o están escuchando música clásica, pero en fin, la cultura no está ausente, y aquí la cultura no está presente. ¿Tú qué opinas de eso, Rodrigo? Sí, pues es una pena. Obviamente estamos
comparando economías distintas, ¿no? Guadalupe? Creo que allá en otros países, pues ya al tener cubiertas las necesidades básicas es más fácil ocupar su tiempo en la obtención de cultura, en la lectura, en el arte, en el teatro. Creo que es una labor de todos, de nosotros como sociedad, de nosotros como padres, primero, y de nosotros como gobierno, ¿no? También creo que, digo, sin cargarles la única responsabilidad, pues obviamente tienen que difundirlo ellos. Pero creo que la labor principal está en la casa, Guadalupe. Así como tú hablas de que soy productor orgánico, cuando nació mi primera hija, fue que me interesé en su alimentación y a raíz de eso fue que me preocupé y me ocupé en producir mi propio alimento. Y es lo mismo, ¿no? Si mis hijas leen, creo que principalmente es porque siguen mi ejemplo, porque siguen el ejemplo de su mamá y porque los mandamos a una escuela donde les difunden la lectura, porque pues saben a qué nos dedicamos y también las llevo al trabajo y les encanta jugar dentro de las mesas de libros y les encanta y siempre encuentran un nuevo amigo, siempre hacen una nueva aventura, siempre regresan con algo que contar. Entonces es un mundo que desgraciadamente en México se le conoce como por necesidad, como por obligación más que otra cosa, ¿no? Se nos obliga a leer desde muy chiquitos y el plan cuando yo estudiaba en la primaria y en secundaria pues no era apropiado para enseñarte a leer, era para que conocieras a los clásicos cuando tú no sabías pero ni leer bien y ya querían que leyeras la Ilíada cuando... o sea, hay momentos para acercarte a cada libro y a cada género, entonces ahí está lo principal, Guadalupe. Creo que lo primero somos los padres, los primeros obligados al dar el ejemplo, como tú dices, a la nueva Sí, generación. absolutamente, de inculcarles. Mi hija, por ejemplo, tiene 2 niñas que son muy inquietas, muy curiosas, y todas las noches les leo cuento. Yo también les leía cuentos a mis hijos. Lo que pasa es que les leía unos cuentos a veces terribles de Galeano, ya sabes, cuentos de terror. Y me decían, ay, mamá, ¿por qué no lees eso? No, dije, porque es interesantísimo, porque quieren saber qué va a pasar. Mañana les sigo platicando, les sigo leyendo, ¿no? Pero sí es cierto que hay que acercarlos a la cultura, no hay otra. Irte al bosque, ahorita, por ejemplo, caminar en el bosque con un libro, bueno, qué delicia, qué privilegio poder entrar en tantos mundos y sobre todo precios muy económicos. ¿Cuáles son los programas de la librería El Sótano para atraer a tus lectores? ¿Qué programas tienes? ¿Por qué no nos platicas de estos programas? Pues mira, principalmente ahorita lo que queremos es, como te dije antes, al tener ahora la ley del precio único, ese ya no es nuestro principal diferenciador, que sigue siendo, porque nosotros a los libros de catálogo les seguimos dando descuento, los que ya están, digamos, por fuera de la ley, o ya pasó el tiempo de publicación y ya se les puede dar descuento, todos los libros tienen descuento. Nosotros siempre transferimos parte del descuento que nos da la editorial al público. Pero además de eso, lo que nos llama y lo que nos ha caracterizado los 53 años que llevamos es tener el mayor catálogo y la mayor bibliodiversidad posible. No podemos tener todo. Uno cuando entra a la librería El Sótano cree que cualquier libro que vienen a buscar lo vamos a tener. Es imposible, pero ese es el afán, ¿no? Esa es la intención. Y por otro también nuestro programa de cliente frecuente, cada vez que tú vas a una librería, como no te podemos dar descuento, te damos puntos en tu tarjeta que equivalen a pesos y la gente también eso nos lo ha recibido muy bien y lo agradece mucho, ¿no? Y además, como tú dices, les gusta venir a la librería El Sótano, saben que ahí encuentran lo que sea, saben que no los molestan para poder hojearlos, en fin, ¿qué más? Bueno, nuestra página de internet, ¿no? Eso es lo que nos sacó un poquito dolor de cabeza porque no estábamos preparados para esta demanda que hubo en abril, mayo del año pasado. Entonces fue aprenderle, fue copiar procesos de otras, de Amazon, ¿no? Tratarle de aprender más que verlos como un competidor o como un gran monstruo. Hay que aprenderles, hay que hacer las cosas como ellos y la gente también es el que se va a ver beneficiado. Por otro lado, ya estamos llegando a Monterrey, Guadalupe, te presumo que ¡Qué bien! inauguramos nuestra primer sucursal en la Sultana del Norte y bueno, queremos llevar estos contenedores
librería, biblioteca a más lugares de la República, ¿no? Por lo pronto a las afueras de la Ciudad de México, pero pronto queremos llevarlas a los demás estados de la República. ¿Cuáles serán los estados en donde más se lee? ¿Habrá unos que tienen ustedes este tipo de estadísticas? Sí, las grandes ciudades son, ¿no? Al tener la mayor concentración de universidades y de escuelas, pues ahí es donde se va. La Ciudad de México, pero Guadalajara también. En el centro también se lee mucho. Querétaro. Querétaro es el municipio con más librerías per cápita del país. Fíjate. Sí. Entonces, en realidad te digo, yo creo que no se lee más también es porque hay muy pocas bibliotecas y librerías. Hay muchísimos municipios del país que no tienen ni una ni otra opción. Entonces, es ahí donde las aulas tienen que empezar las bibliotecas de aula. Creo que es la primera biblioteca que no debe de faltar en un municipio, por lo menos. Sí. Fíjate que estaba leyendo el otro día una nota que te va a caer en gracia, que Emma, la esposa del Chapo, que está detenida en Estados Unidos, lee a lo largo de todo el día. Es su única actividad. No sale a caminar, no ve a nadie, naturalmente, no ve la televisión, y entonces lee. Yo dije, bueno, qué interesante. Yo no creo que el Chapo, que también está detenido en Estados Unidos, lea, pero Emma, su mujer, que es muy joven, que tiene 30 y tantos años, se pasa las horas leyendo. Entonces digo, bueno, qué mujer tan inteligente, qué joven tan inteligente, que en lugar de perder el tiempo jalándose el pelo para ver cuándo voy a salir de la cárcel, se la pasa. Hasta pensé, fíjate, que veas otro, pensé, le voy a mandar mis libros a Emma. No, pero ¿cómo llegar allá? Imagínate, va a haber un sospechosismo para llegarle a Emma. Pero me encantó que la crónica, su abogada, le dijera, la abogada de Emma le dijera a la reportera del periódico Reforma, es que se la pasa leyendo todo el día. Pero lo decía como si tuviera una enfermedad, ya sabes. Qué raro, se la pasa leyendo. Bueno, pensé en mandarle el libro de Papillon, ya sabes, de estos libros de fugas de la cárcel, ya sabes. Pero dije, no, van a estar muy... A lo mejor van a querer abrir el libro, lo van a revisar, quién sabe qué le estoy mandando. Pero a veces te sorprende de gente que nunca te imaginas que sean lector o lectora y que efectivamente sí lo son. Y sabes que se ve, Rodrigo, en el vocabulario, en la manera de expresarte, hasta en la voz, ¿no? En tu expresión facial, en tu mirada, se ve si eres lector o no eres lectora o lectora, ¿me entiendes? Entonces sí es algo que tenemos esencial, es algo esencial. Así con las librerías, las bibliotecas en las casas son esenciales. Mi mamá decía que había que leer todas las noches 5 palabras del diccionario. Yo me quedé, bueno, ya al cabo de cierto tiempo, creo que me quedé en la, no sé qué letra, me debe haber quedado en la E, pero yo tenía un diccionario al lado de mi cama y que había que leer 5 palabras del diccionario todas las noches. ¿No estaba mal la recomendación? No, desde luego que no. No mucha idea tu mamá. No, bueno, mi mamá era una ávida lectora, pero sobre todo mi papá. Mi papá siempre lo veía, eso sí, en su isla, muy sentado, pero totalmente ausente a la vez, pero leyendo su libro. ¿Me entiendes? Y me hablaba de los autores rusos y me hablaba de las novelas policíacas, de Agatha Christie, en fin, pero había un contacto con los libros, con la cultura, que es muy importante, como tú dices, ¿no? Que como tú le enseñaste a tus hijas a amar la lectura, amar los libros. Es que eso ya nos da mucha ventaja, ¿no, Guadalupe? Que tu papá y tu mamá estén interesadas y que tengas al alcance del libro. Porque muchas veces no tienen al alcance un libro. O sea, pueden alcanzar cualquier otra cosa que un libro. Entonces, pues ahí no hay forma, ¿no? Ahí no hay plan de lectura que genere lectores. O sea, creo que empieza en casa. Oye, y a precios, yo te apuesto que hay libros de Juan Rulfo que han de ser muy económicos. El Llano en Llamas. Sí, el Llano en Llamas. Pedro Páramo. ¿Cuánto cuesta el Llano en Llamas?
Mira, no lo tengo aquí, pero debe de estar como en 150 pesos más o menos. 150 Sí. pesos. Creo que insisto, ¿no? Hay gente que necesita cubrir otras necesidades antes que la lectura, pero la gente que ya tiene esa necesidad pide prestados, intercambia, va a bibliotecas. O sea, realmente el dinero no es un problema para leer. Los libros tienen que estar al acceso y si el gobierno no te los facilita, uno se lo ingenia, porque para eso sirve la lectura, para generar el ingenio también. Claro. Rodrigo, ¿y qué opinión te merece los libros digitales? Pues mira, yo soy más viejo todavía, ¿no? Yo no nací con el tablet. Creo que los libros digitales, sobre todo en el libro de texto, es muy importante, Guadalupe, porque, por ejemplo, cuando yo llevé el álgebra de Baldor, ese librote que daba tanto miedo, pues tú no sabías bien, bueno, ese traía las respuestas atrás, pero muchas veces el técnico no sabes si está bien el ejercicio o no. Y en cambio ahora hay unos libros padrísimos porque te dan opciones, te dan el resultado, te dan música, te dan imágenes. Entonces, es una herramienta ahora multisensorial, por así decirlo, ¿no? O sea, los libros técnicos en realidad sí están evolucionando muy fuerte y creo que tal vez ellos puedan llegar a ceder el paso a una computadora, a una tablet. Pero el libro regalo, el libro objeto, el libro que tú hueles, que tú lees, creo que incluso... Nada lo reemplaza, nada lo reemplaza. No, incluso gente que ya nació con el tablet prefiere su libro, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Es como algo que tienes en las manos o algo que tienes a través de una pantalla. Entonces, por ejemplo, si esta entrevista fuera en presencia, pues sería mucho más agradable, ¿no? Ya es un placer platicar contigo a través de la computadora, en persona, imagínate. Sí, cierto, Rodrigo, sí, cierto, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, yo estoy a tus órdenes. Antes de despedirme, quiero decirte si en la medida de mis posibilidades, si yo puedo apoyar a la cadena de la librería del Sótano, con mucho gusto, con presentaciones digitales o presenciales, como tú quieras, y desde luego, pues, seguir luchando, ni modo, y ojalá que el presidente de la República les conteste por lo menos la carta, porque ni siquiera la contestó, no la contestó. No lo acuse de recibo no. No lo hubo. No, pues entonces yo voy a escribir algo y a ver a través del periódico, ¿verdad? Decir, aquí hay una necesidad, ¿no? Un gremio muy importante como es la de los editores, ¿no? Pero sí nos tenemos que unir, ayudarnos e insistir, perseverar, ¿verdad, Rodrigo? Te agradezco mucho y te felicito por ese padre, de verdad, licenciado Gallo, para mí fue muy importante. Me regalaba unos libritos que tenía en la caja, chiquitos, ¿no? Que tenía mensualmente y me los regalaba, entonces yo lo apreciaba mucho. Y bueno, pues qué bueno que su hijo ahora sigue con esta tradición tan bonita. Muchas gracias, Te agradezco mucho tus palabras y tu tiempo. Muchas gracias. No.